a Nicolás González, que está con nosotros, director de Ambiente. Muchas ¿Cómo va, gracias. Nico? Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Pero vía telefónica la tenemos a Marcela Petrantonio, quien es la secretaria de Desarrollo Productivo. Rodolfo, Claudio y Nicolás también te saludamos. Marcela, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va el piso? ¿Cómo andan? Muy Muy bien, bien, todo muchas bien. gracias. Buena, Marce. Bueno, una jornada muy importante la que se vivió justamente el viernes, la inauguración de lo que ha sido justamente Estos planta de molinos, esta planta. el parque eólico de La Elvita. Bueno, básicamente como funcionaria de Tandil, bueno, para la ciudad algo muy importante lo que tiene que ver con radicar este tipo de empresas en el partido, ¿no? Sí, en realidad, Rodolfo, digo, le voy a dejar a nuestro director de Ambiente las especificaciones técnicas y lo que significa en términos de una empresa que genera energía renovable, ¿no? Pero en realidad, para nosotros el viernes fue un día de fiesta. Nosotros empezamos el diálogo desde el año 22, te diría, recién saliendo de la pandemia, cuando el director Gustavo Castañino, el CEO Bernardo Andreus, y a partir de ahí distintas personas de Geneia toman contacto con el municipio para, bueno, reunirse con el intendente, empezar a compartir este deseo de hacer una inversión en Tandil vinculada precisamente a esto, ¿no? A un parque eólico donde se apuesta a empezar a reemplazar la energía basada en la combustión a estas energías limpias, como se le llama. Y la verdad que 3 años después, digamos, o un poco más, les diría, poder estar viendo que esa inversión de 240 millones de dólares, que llevó a que tuviéramos 450 personas ocupadas en la construcción de estos aerogeneradores. Digo, cuando nosotros hablamos de inversión, hablamos de puestos de trabajo. Siempre Claudio, Rodolfo, incluso la audiencia, nos escucha decir, bueno, la apertura y la inversión de lo que fuere es un puesto de trabajo, y ese puesto de trabajo dignifica a una familia tandilense o a una familia argentina, como ha sido el caso de los aerogeneradores, en donde también no solo han sido tandilenses los involucrados en estos puestos, sino gente de fuera de nuestro territorio. Así que muy contentos, digamos, de haber acompañado el proceso de esta inversión. Hoy serán 50 puestos de trabajo aproximadamente los que quedarán en forma permanente, y ni hablar de esto que, por otro lado, significa lo que el intendente, el jefe de gabinete, permanentemente mencionan. Incluso te diría también las cámaras, las asociaciones empresarias, asociaciones de la sociedad civil, que es cómo profundizamos ir hacia un Tandil cada vez más verde, ¿no? A un Tandil que cuide su ambiente, que cuide sus recursos no renovables como el agua, la tierra. Bueno, acá estamos hablando de energía. Así que la verdad que creemos que cuando empezamos estos diálogos, y se habló mucho de esto el viernes, la verdad que el mismo CEO decía, bueno, vieron que no fallé con Tandil, acá está la obra en estas 1.500 hectáreas, estos 36 aerogeneradores, bueno, y como el desafío de volver a mostrarnos trabajando en una lógica de Estado multinivel. Estaban los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, estaba el representante del ENRE a nivel nacional, digamos, el Estado en sus 3 dimensiones, y la sociedad civil invitada, representada por todas las cámaras de Tandil. Así que un día realmente de alegría en estos contextos donde por ahí no abundan las buenas noticias. Marcela, te agradecemos. Queríamos tener con tu palabra esta mirada relacionada con el Tandil que necesitamos. No digo que se viene, que está hoy y que es una realidad. Por eso digo, más allá de charlar de algunas cuestiones técnicas ahora con Nicolás, queríamos tenerte también para que nos des este panorama estratégico de lo que significa para Tandil y para la región La Elvita.
Bueno, no, muchísimas gracias, Claudio, Rodolfo. Bueno, Nico va a poder seguir profundizando estas miradas que tiene el gobierno, pero yo cierro, digamos, compartiéndoles que cuando uno, y lo hemos charlado mucho también, ¿no? Cuando empezamos a concretar el año pasado con fondos internacionales este programa que se llama Huella Joven, precisamente no es una casualidad, ¿no? Sino una causalidad. Yo no creo mucho en las casualidades, sino en las causalidades. Y esto también es, el año pasado fueron $50.000 los que pudimos gestionar, este año son 100.000, que movilizan a unos 450 jóvenes de la ciudad en trabajar proyectos que hacen al cuidado del ambiente. Por eso digo, esto es un eslabón más, por supuesto fuerte, porque estamos hablando de $240 millones, pero también es fuerte que un club como Ferro haya decidido con sus jóvenes poner energía renovable en su establecimiento deportivo. También es otra inversión, serán $5.000, pero es tan importante como esta porque hacia ahí vamos como este Tandil verde que estamos conversando. Clarísimo. Marcela, gracias por estar. Sabemos que es un día complicado para vos, sí, pero tuviste la gentileza a través del teléfono de estar presente un ratito. No, por favor, al contrario, ahí los dejo en muy buenas compañías con un egresado también de nuestra universidad, licenciado en gestión ambiental, así que Nico les podrá aportar muchos elementos. Gracias y seguimos con transitando el lunes. Beso grande. Muchas gracias. Marcela Petra Antonio, bueno, es la secretaria de Desarrollo Productivo del municipio. Te dejó ahí mucha responsabilidad, Nico. Nicolás, la asumimos. Nicolás González es director de Ambiente, pero además con su empresa estuvo participando, bueno, desde el comienzo, creo, ¿no? Contanos esa parte primero. Bueno, Geneia empieza, voy a hacer un reconto de la situación. Primero, Geneia empieza la investigación sobre la instalación del parque eólico en La Albita con un estudio de viento para ver la factibilidad que había de instalar el parque ahí. Entonces, Marcelo lo que dice es un poco eso, se empiezan las conversaciones, se hace la instalación de una antena en este campo que se llama La Albita. A partir de ahí se hace un seguimiento de entre 3 y 5 años para ver la factibilidad, las condiciones del viento, las características. Y bueno, se decide comenzar el parque. El parque tiene es un proyecto de 15 meses más o menos. Yo participé alrededor de un año. Sí, Geneia contrata, digamos, hace el gerenciamiento del proyecto y subcontrata a diferentes empresas. A mí me contrató Constructora Sudamericana, que era una empresa que se dedicaba a hacer la base de los molinos, los caminos internos y los caminos externos, que es básicamente era como la empresa que más cantidad de trabajo tenía y teníamos alrededor de 150 empleados a cargo para llevar las tareas. Perdón, bases de molinos que son ya la base solo una mole. Claro. Exactamente, la base del molino, para la gente que no sabe, es como un agujero que se hace en la tierra, que tiene determinadas condiciones, para no ponernos demasiado técnico, pero se empieza a armar una jaula de hierro que tiene en total 60 toneladas de hierro que va entrecruzado, atado. Ese armado tarda más o menos una semana con buenas condiciones y después se llena de hormigón. Se llama sencillo, ¿no? Pero tiene diferentes etapas. La última etapa es el hormigón masivo y ahí es donde se vuelcan 600 metros cúbicos de hormigón. Es una jornada de un tirón que tarda más o menos entre 10 y 12 horas. Perdón, no sé si es una pregunta, ¿cuántos camiones hormigoneros se utilizan para llenar uno? Más o menos. 50, 60, depende porque ha ido variando la cantidad, pero sí, capaz que ¿Qué va? un camión debe tener 8 metros cúbicos, así que de ahí sacas la cuenta, digamos. Qué bárbaro. Sí. Bueno, realmente una jornada larga es esa. Exactamente. Largas y muchas jornadas porque son una gran cantidad 36, de molinos, 36 sí. molinos. Sí. ¿En qué extensión aproximadamente están instalados? Nosotros, el parque eólico, La Albita se divide en 3 campos y ellos lo nombraron PL1, PL2 y PL3, Parque Eólico La Albita 1, 2 y 3. Más o menos tiene una extensión de 1.500 hectáreas, que es lo que acaba de decir Marce.
Y bueno, nosotros teníamos, aparte de las bases, los caminos. El camino interno era más o menos 30 kilómetros de camino interno y más o menos 30 kilómetros de camino externo. Camino externo hablamos de la ruta De 226 la hasta la Albita. exactamente, del ingreso de la ruta 226 hasta el parque. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué otra cosa, digo, más allá, después hablaremos un poco desde tu rol en el municipio, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa te impresionó cuando empezaste a ver lo que había que hacer, digamos, con tu empresa contratada ahí? Era un desafío, me imagino que por lo menos en tamaño debe haber sido lo más grande que has hecho. Sí, yo había participado de proyectos grandes en términos de realizar evaluaciones de impacto ambiental y auditorías ambientales. En esto el desafío estaba que era una obra que tenía una inversión de 240 millones de dólares y era durante todo un periodo. En general las evaluaciones, vos agarrás el estudio y lo realizás en 10, 15, 20 días, dependiendo de la dimensión y la magnitud del proyecto. Acá era, bueno, ir durante todo un año, fui a 3 días a la semana o 4 en algunas ocasiones, siendo responsable ambiental de esa empresa bajo los lineamientos y condicionamientos que ponía Geneia para cuidar el medio ambiente. Que por cierto eran estrictos y eso nada, a mí me ponía contento porque era la única manera de poder controlar todo este flujo de gente, porque más allá de la cantidad de gente que decía Marcela, que puede variar entre 400 y 500 empleados, había mucho movimiento de camiones, entrada, salida. Bueno, ya te dije, había 3 empresas que se abocaban a la construcción del parque, entonces cada una tenía por ahí su subcontratista para determinada tarea. Y una obra que no se detuvo nunca. Una obra que no se detuvo nunca. No, los días de lluvia había que ver qué se podía hacer y desde que arrancó, que habrá sido... o sea, los primeros obradores se habrán instalado en mayo del 2023 y yo creo que dejé en julio del 2024. Ahí fue como ya estaba en el final de obra y empezaba el proceso de desmantelamiento y movilización de los equipos. ¿Cómo se hace para cuidar el medio ambiente? A mí medio ambiente me suena redundante, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace para cuidar el ambiente con semejante movimiento? Bueno, era una tarea difícil, pero a mí nada, me gusta y nosotros teníamos capacitaciones programadas, trabajamos en conjunto con el equipo de SHIMAS, que es Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, entonces yo estaba solo en la parte ambiental y había 3 personas más que estaban en la parte de Seguridad e Higiene. A la mañana, cuando nosotros ingresábamos, que era a las 7 de la mañana en el obrador, se tenía la charla de 5 minutos y ahí se iba, nada, capacitando el personal, tanto en seguridad e higiene, que es bastante importante porque tenés un movimiento, un flujo de personas y en algunos casos, no te digo que había peligros, pero la idea es que nadie se lastime, ni se martille un dedo, ni de la cosa más sencilla a la más compleja. Y bueno, a mí me tocaba en esa charla de 5 minutos, se le dice así, dura un poco más, capacitar al personal contándole un poco cómo eran los lineamientos que teníamos desde Geneia, desde la separación de residuos hasta la gestión del combustible, la energía. Bueno, había algunos indicadores que nos hacían presentar mes a mes, así que la tarea fue bastante entretenida. Por momentos es difícil porque tenés que 150 empleados. Claro. O albaniles que están, o operarios que están trabajando, entonces por ahí alguno adhiere más rápido a lo que vos le querés transmitir y aparte es una línea de trabajo, entonces a veces era necesario la repetición. Y en otros casos, nada, se encontraba como esa buena voluntad y aceptación rápida mira, esto lo hacemos así, qué bueno, yo hago, no sé, compostaje en casa o Claro. separo en casa, porque mucha gente venía de otros lados en los que por ahí ya tenían el hábito de separar. Estos molinos, ¿qué es lo que van a significar en materia de ambiente para la región, para Tandil? En términos generales, lo que se está buscando desde el 2017 más o menos, que fue cuando se empezaron a estructurar o instalar los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo, que fueron 197 países que firmaron el acuerdo en la ONU para poder trabajar sobre esto. Lo que se busca es aumentar la capacidad o el porcentaje de energía eólica, energía renovable
en las matrices de energía de los países. Así que lo más interesante es que a nivel país, Geneia, que es uno de los primeros, una de las empresas punta en energías renovables, continúa apostando a ese crecimiento y a ese desarrollo, y lo que se busca es aumentar el porcentaje de energía que se inyecta a la red a través de las energías renovables. Así que eso es bueno. Después, desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, se genera un gran movimiento de parques eólicos, porque no solo en Tandil, sino que también se instaló otro en La Barría, creo que hay uno en Azul, después tenemos otro que está yendo para Benito Juárez, en Mar del Plata, en Necochea. Entonces, desde la mirada de la provincia es importante porque se está visualizando la concreción de esta solicitud, para decirlo de alguna forma, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable para cambiar o hacer una transición de las energías convencionales, que vendrían a ser de gas natural y petróleo, a energías renovables no contaminantes. Y desde el punto de vista local, es muy importante para Tandil, un poco porque es lo que vos empezás a ver, digamos. Uno cuando empieza a ver las cosas y a tocarlas y a estar en contacto con eso, le permite, bueno, nada, empezar a pensar y desde el punto de vista de cuando vos sos chico que ves, decís, che, a mí me gustaría hacer, y entonces eso, un poco con lo que decía Marcela, junto al programa de Huella Joven, vos empezás a crear como un ecosistema de actores multiplicadores, que decimos nosotros, que empieza a contagiar y empieza a construir una conciencia colectiva ambiental y sustentable de la ciudad. Bueno. Y además, Sí. nosotros tenemos el parque eólico y tenemos 2 parques solares con la usina, que también, entonces, no son acciones individuales, que son un poco lo que quería marcar Marce, que no son acciones individuales, sino que es un conjunto de cosas que se vienen realizando en Tandil hace un montón de años, y que, bueno, está en nosotros poder potenciar para que la ciudad siga siendo una ciudad verde y sustentable y visitada por todo el mundo. Bueno, y es responsabilidad de Nicolás porque él es el referente de ambiente, director de ambiente del municipio de Tandil, así Exacto. que, bueno, es él un poco quien irá marcando por estos tiempos el camino para Tandil. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos por aquí en Tandil Despierta y, por supuesto, felicitaciones por toda la tarea que se ha realizado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero haberles Sí, ayudado con algo de información. totalmente. Gracias, Nicolás. Nicolás González, director de ambiente del municipio de Tandil.